Muy buenos días, les damos a todos bienvenidos a su canal Sea la Luz y que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida. Amén. Que sea en tu corazón, en tu persona, con tus familiares, con tus amigos, con tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayas, que sea la luz del Padre que es Jesús en tu vida. Le damos gracias a Dios por esa gracia que tenemos hoy, que es haber mandado a su Hijo unigénito para morir, que muriera por ti y por mí, y que hoy, hermanos, tenemos vida eterna gracias a Él, gracias al Padre que manda a su Hijo que muere por ti y por mí en una cruz que no merecíamos absolutamente que hiciera nada a Dios, pero Dios lo hizo. Amén. Dios lo hizo para que tú y yo tengamos vida y vida eterna, hermano mío. Escucha bien, hermano mío, vida eterna. Dios te ofrece vida eterna, la cual nadie la puede comprar. Nadie puede comprar la vida eterna. No hay otro camino que tú puedas agarrar la vida eterna. Hay tantas enseñanzas en el mundo que tú mueres y ya somos eternos porque somos espíritu. Pues sí, la cosa es qué camino quieres estar, viviendo toda tu eternidad sin Dios o viviendo toda la eternidad con Dios. Viviendo toda la eternidad sin Dios o viviendo tu eternidad con Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Él dejó su testimonio, su palabra es verdad. Dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, las sagradas escrituras es la verdad. No hay otra forma, no hay otro camino más que la verdad de Dios, y es sus sagradas escrituras, que nos dice que está bien, que está mal, que es lo que Dios quiere, y resume desde Génesis hasta Apocalipsis el amor a Dios y el amor al prójimo. Se resume toda la escritura, pero es el testimonio y tenemos que escudriñar su palabra para que podamos entender qué es lo que Dios es lo que quiere de nosotros. Amén. Así, hermanos, les pido, hermanos, que tengan como siempre su palabra, siempre su palabra, amén, y que tengan sus versículos, que los apunten, sus versículos para que nosotros seamos estudiando, escudriñando la palabra, y que ustedes lean y que después del mensaje ustedes estén escudriñando lo que se ha dado, hermanos, que el Espíritu de Dios sea, hermanos, porque no hay entendimiento sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a entender las Escrituras, hermanos. No podemos leerla nomás así porque sí. El Espíritu de Dios, todos los santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Está en su palabra. Por eso la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, la idea es igual, nunca cambia. Dios no cambia. El que tiene que cambiar eres tú, el que tiene que cambiar soy yo. Dios es verdadero y Él es inmutable, Él no cambia, su verdad es eterna. Amén. Así, hermanos, les voy a pedir que abran su palabra en Romanos 5:21. Y vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra dice Romanos 5:21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más, hermanos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor, le damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre Celestial, por haber mandado a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Señor, le damos gracias, Señor, porque sin la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, nosotros no tuviéramos vida. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que ha dado, Señor, por darnos un nuevo día, por todo su amor, Señor, su misericordia, su gracia, Señor, que es día con día para con nosotros, cuando no la merecemos, Señor, mas sin embargo usted la da. Gracias, Señor.
Señor, que sea usted perdonando toda desobediencia, Señor, porque sabemos y reconocemos que somos imperfectos, Señor. Señor, que usted sea, Señor, perdonando nuestras vidas, Señor, por cada cosa que hacemos, cada palabra vana, cada palabra ociosa, Señor. Que la echamos fuera en el nombre de Jesús y que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos en este mensaje, Señor. Que sea guiándonos, Señor, porque es su palabra, Señor, la que nos santifica. Que seamos no nada más oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Le damos gracias por todo, Señor. Y que sea usted, Señor, tocando el corazón, Señor. Que sea levantando, aclarando, Señor. Que sea levantando, edificando, Señor, por medio de su palabra, Señor. Le damos gracias por todo, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Santo eres, Señor. Dice la Escritura, para que así como el pecado reinó para muerte, volvemos a lo mismo, y eso ya lo vimos en el mensaje, hermanos. El pecado reinó, así como el pecado reinó para muerte, desde Adán ha reinado. Jesús vino a enseñarnos el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él es el testimonio verdadero del Padre, el Hijo morir en carne, santo, justo. Y así como entró el pecado al hombre, que eran perfectos, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron, vino la muerte. Así Jesús vino sin pecado concebido, se despojó de sí mismo, Jesús no tenía genes de ningún hombre. El Espíritu de Dios se posó con María, depositó la semilla para que viniera Jesús en carne. Vivió toda su vida, hermanos, santo, sin pecado concebido. Murió poniendo esta carne, sujetando la carne a la autoridad de Dios, viviendo santo en justicia. Murió en una cruz derramando su sangre preciosa por ti, por mí. Por eso se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si lo va a quitar, hoy lo está quitando en ti, en mí, en todo aquel que está siguiendo al Maestro, a Jesús, al verdadero Jesús. No religión, hermanos. Una cosa es seguir religiones, otra cosa es seguir a Jesús y lo que Él en verdad enseña. Nosotros no vamos a ser salvos por seguir religiones, por seguir al hombre, hermano mío. Ojo, por seguir al hombre, es seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer, hermano mío. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Ven? La gracia que mucha gente habla que no es por obras para que nadie se gloríe, y es por gracia. Así muchos te dicen, es por gracia, hermano, ya no seas fariseo. Es obedecer a Dios, hermano, porque la gracia va unida con la justicia, va de la mano con la justicia. Jesús murió santo, puro, limpio, sin pecado, hermano mío. Es una falacia que la gente diga que Jesús no guardó los mandamientos, hermanos, cuando Él los guardó a cabalidad y murió en una cruz por ti, por mí, santo, y es su sangre preciosa, santa, pura, limpia, la que nos limpia de pecado, hermano mío. Su muerte y lo que le hicieron en la cruz y todo el pecado que cayó en Jesús, hermanos, que Él no tenía que pagar, que Él no era malhechor, hermano mío, y murió como malhechor, tomando tu muerte, mi muerte, la de todo el mundo, en una agonía, en una cruz, y resucitó, hermano mío. ¿Ves? Perfecto. Vino perfecto Jesús en carne, hermano mío. El Hijo de Dios se despojó de sí mismo en carne. En una cruz murió santo, santo, y resucitó al tercer día. Y Él vive, hermano mío. Él no está muerto, Él está vivo. Santo eres, Señor. Él está vivo, hermano mío. Y Él ofrece vida eterna. ¿Pero cómo? Bajo su justicia, hermano mío.
No hay nada que hagamos en esta tierra, hermanos. Está ofrecida la sangre y la muerte de Jesús. Pero ahora, si le aceptamos y nos bautizamos, estamos en su muerte. El bautismo es en su muerte y ahora somos una nueva criatura, somos una nueva criatura. ¿En quién? En Jesús. Ahora estamos vestidos de Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Ahora hacemos en obediencia, en justicia. Eso es la gracia de Dios. Por eso día con día Dios nos da gracia. ¿Para qué? Día con día, ¿para qué, hermanos míos? Para que los frutos de la carne no la hagamos, sino los frutos del Espíritu, que es de Dios. Cuando muere Jesús se rasga el velo, el Espíritu de Dios ya no habita en templos. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Dijo Pablo. Y en verdad ahora el Espíritu, hermano mío, está al alcance tuyo y mío, gracias a que Jesús murió santo en una cruz. Y ahora la santidad es requerida para que el Espíritu de Dios more en ti y en mí. El Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios, hermano. No te va a guiar, hermano. Por eso hay tantas religiones en el mundo, y las religiones, lo vuelvo a decir, hermanos, sin las religiones es como los gobiernos. Mientras que el hombre esté en medio de, nunca van a ser buenos. También las religiones, mientras el hombre no esté, hermano mío, bajo la voluntad del Espíritu de Dios, esa religión es vana. Toda religión, hermanos, toda religión donde el Espíritu de Dios no es guiada, mientras que no le dejemos al Espíritu de Dios que sea, esa religión es vana, porque tenemos que seguir a Jesús, las enseñanzas de Jesús y no las enseñanzas del hombre, hermano mío. Por eso nadie quiere acercarse a Dios por tanta religión. Y vean, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Exactamente lo que vino a hacer Jesús. Vino en carne, murió santo en justicia, obediencia 100%, y resucitó al tercer día. ¿Qué nos enseña? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús. Y toda la gente oigo a mucha gente que es por gracia, no hay nada que puedes hacer. Hermanos, si estamos siguiendo a Jesús, entonces estamos siguiendo sus enseñanzas, su camino, su forma de hacer las cosas, hermano mío. Si en verdad estamos siguiendo a Jesús. Y su gracia, como dice su palabra, es tomada de la mano de la justicia, por justicia, hermano mío. La justicia. Y miren, Apocalipsis 22. Nuevo Testamento, Apocalipsis 22, apúntenlo, del 11 al 15, dice la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía. Todo lo que estamos diciendo, hermanos, tiene que estar basado en la Escritura, hermanos. El que es justo, practique la justicia todavía. La gracia no es hacer lo que queramos, hermano mío. La gracia es que ahora dejamos que el Espíritu de Dios sea guiando nuestras vidas. Cada día es una nueva oportunidad. Por eso perseverar en la fe. ¿En cuál fe, hermano mío? Perseverar en la fe. ¿En quién? En Cristo, porque Él venció y resucitó. Y si Él nos enseña el camino, entonces tenemos que seguir su caminar. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate, ¿qué? Los frutos de tu carne.
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, herejías. Otra vez, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, palabras de Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ya dijimos, hermanos, que Pablo, cuando dice no es por obras para que nadie se gloríe, no está hablando, hermanos, de la obediencia. Está hablando que si tú quieres hacer cualquier otra obra para ganarte el cielo, hermanos, eso no es. Si tú amas a Jesús, como San Juan 14:15 dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El amor a Jesús nos produce obedecerle, hermanos. La obediencia. Porque amamos a Jesús, obedecemos, hermano. No porque tienes que seguir esto, no. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí es Jesús hablando, hermano mío. Y todos nomás agarramos un texto, un versículo para allá hacer una creencia. No, hermano, tiene que estar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y desde Génesis hasta Apocalipsis la desobediencia es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado seguirá siendo muerte, hermano mío. Si tú recibes a Jesús y sigues pecando, ¿qué crees, hermano mío? Pero cada día tenemos una oportunidad de acercarnos a su gracia, a su misericordia, y pedirle a nuestro Señor perdón por nuestras fallas, porque somos de naturaleza pecadora. Pero estamos perseverando. ¿Hasta qué? Hasta que Jesús, vistámonos de Jesús. No es creernos Jesús, es vestirnos de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hermano mío, la gracia nos impulsa, la gracia es Jesús que murió, nos impulsa a lavar nuestras ropas. Si Él nos amó de tal manera que murió en una cruz, de esa manera, de tal manera murió, hermanos. De tal manera, si le amamos, le obedecemos lo que Jesús dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, hermano mío, estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Obviamente, los perros son malos. No, hermano mío. Pues está diciendo la palabra perros porque es un animal. Y los animales están movidos nada más por su instinto. Hermanos míos, cuando no conocemos a Jesús, somos movidos por el instinto. Por eso pecamos, hermanos, porque somos movidos por instinto. En la carne tenemos instinto de robar, en la carne tenemos instinto de mentir, en la carne tenemos instinto de idolatrar, en la carne tenemos instinto de ¿qué? De adulterar, hermanos. Eso ya no debe de haber en nuestra carne, hermano mío. Los frutos del espíritu, tenemos instinto de pelear, tenemos instinto de hacer muchas cosas, no las hacemos ya. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, primero, la hechicería, hermano mío, ojo. Los fornicarios, ¿es mandamiento o no es mandamiento, hermano mío? Los homicidas, ¿es mandamiento o no es mandamiento? Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. La palabra de Dios a mí me dice, hermano mío, ¿quién es un mentiroso? La palabra de Dios me dice quién es un mentiroso y ya la hemos dado, hermanos. Amén. Primera de Juan 2, del 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos. ¿Jesús tiene otros mandamientos, hermano mío? No. Está hablando en Apocalipsis de homicidas, no matarás, de fornicarios, de mentirosos. La mentira, 10 mandamientos, hermano mío. Y aquí el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, hermano mío. Nuevo Testamento, no religión. Si tú no estás guardando los mandamientos de Dios, somos mentirosos, hermanos, si no guardamos los mandamientos de Dios. Y la verdad no está en Él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermano mío. La gracia es andar como Él anduvo. La gracia es que Dios nos permite día con día andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? ¿Él en pecado? No, hermano mío. Él iba los sábados y sanaba a la gente al templo, hermanos. Iba los sábados al templo y sanaba. Y los fariseos se enojaban porque sanaban el día de reposo. Jesús es el día de reposo. No dejes que nadie te engañe, hermano mío. Lee las Sagradas Escrituras. Ya en los versículos pasados, en los mensajes pasados, ya hemos dicho hasta tantos versículos que hay, hermano mío, acerca del sábado de Dios. No es de los fariseos, no es de los escribas, no es, hermano, todos los mandamientos de Dios son verdaderos, los 10. Y luego Jesús vino a dar uno que cumple del 5 al 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumple del 5 al 10. No abolió, no, hermano mío. Le dio el verdadero valor. Si tú amas a tu prójimo, no le puedes matar. Si tú amas a tu prójimo, no le puedes mentir. Si tú amas a tu prójimo, hermano mío, es amar. Todo se conecta, hermano mío. Todo se conecta. Otra cosa que dice en Apocalipsis, Jesús, palabras de Jesús, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Que ama. ¿El amor es malo? Ojo, hermanos. Jesús está diciendo: el que ama y hace mentira. Aquí lo hemos dicho todo el tiempo, hermanos, que nuestro amor es mentiroso. Nuestro amor es malo. El amor de Dios es verdadero solamente. Y si tú estás guiado por el Espíritu de Dios, tu amor es verdadero, porque el primer fruto es el amor. Es el amor del Espíritu, amor verdadero. ¿De qué se está refiriendo aquí Jesús? Y todo aquel que ama y hace mentira. Ama y hace mentira. Ama y hace mentira. Y eso lo respondemos con su palabra en San Juan. ¿Se acuerdan de San Juan 3:16? Bueno, pues en San Juan 3, de 19 al 21, San Juan 3, del 19 al 21, después de que todos agarran ese de tal manera amó Dios al mundo, sí, de tal manera nos amó, que mandó a su Hijo unigénito. Es la gracia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos dicen: ya ves, es por ti, y si tú aceptas Jesús, ya estás salvo. No, hermano mío, porque si le sigues leyendo, mire, por Jesús es la salvación, pero en el 19 dice, más adelantito dice: y esta es la condenación, lo que está diciendo Jesús en Apocalipsis. La palabra de Dios es tremenda, hermano mío. La palabra de Dios es verdad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que ama y hace mentira, el que ama y hace mentira, el que ama y hace mentira, y mentira no es verdad. La verdad es el Padre, el Hijo, el Espíritu, su palabra y los 10 mandamientos, hermano. Eso es verdad. Mentira va en contra del Padre, del Hijo, del Espíritu, de su palabra y de los 10 mandamientos, hermano mío. Por eso el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y aquí, esta es la condición, que vino la luz al mundo y los hombres. La luz es Jesús. Jesús nos vino a enseñar cómo vivir. Estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a religiones, hermano mío. Jesús es la verdad. Tenemos que seguir a Jesús, y la Escritura nos dice: vino y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace mal se aparta de la presencia de Dios. Todo aquel que hace mal, luego nos apartamos de la presencia de Dios. A mí me pasó, hermano mío. Te estoy hablando algo que a mí me pasó. Cuando te apartas de Dios, hermanos, empieza la carne y empieza el instinto animal y te lleva a cometer tanta tontería y tantas cosas que no están bien. Cuando somos guiados por el instinto carnal, ya sabemos muchos
Si no nos acercamos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos guía. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Exactamente lo que pasó en el huerto, hermanos. Se escondieron de la presencia de Dios, y cuando nosotros nos escondemos de la presencia de Dios, quiere decir que, ¿por qué? No oramos, no estamos en la palabra, en su palabra. No leemos la Escritura porque nos dice nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice nuestra maldad. Por eso no la leemos. Y mucha gente allá afuera y muchos estudiosos no niegan la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la palabra te dice que está bien y que está mal, y te dice que está mal en ti. Y por eso es mejor decir que la palabra de Dios no, es un libro que los hombres lo hicieron, hombre. Es un libro que nada más los hombres lo escribieron y ya. No la leen porque no quieren que les digan su maldad y se apartan de Dios. Y todo aquel genera, estoy bien, porque yo creo esto y esto y esto y esto. Ellos sí creen en esto y esto. ¿Cómo puedes decir que está bien y que está mal si quitas la palabra de Dios? Es como la evolución que enseñan en las escuelas. Si hay evolución, entonces nada hay bueno y nada malo. Nada es malo y nada es bueno. Si venimos de la evolución, nada es malo y nada es bueno. Si venimos del chango, hermanos, entonces nada es bueno y nada es malo. Hay algunos que sí parecemos changos, hermano mío, pero no es la de ahí. No venimos de un chango. No venimos de un chango, hermano. Venimos de un Dios todopoderoso que creó el género, que lo hizo el género bien, hermano. Macho y hembra en los animales, hombre y mujer en los seres humanos, hermanos. Y Dios nos dijo que fructificáramos, y Dios nos dijo su plan de salvación. Y hasta ahora Él nos creó, Él ha dado todo, Él nos ha dado todo, y todavía manda a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí, para que te diera vida eterna. Y casi la mayoría del mundo no la quiere aceptar, cuando es gratuita. Nada más que sí, le tienes que acercar a la luz y dejar tu maldad. Eso no le gusta al ser humano. Aquí está la condenación, hermano mío. Después de que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios al mundo, que todavía el mundo nos acerca a Dios, precisamente por lo que dice Jesús aquí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué dijo en Apocalipsis, hermanos? Que practica la justicia. ¿Qué es la verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu, su palabra y los 10 mandamientos. Es la verdad y es la justicia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Mas el que practica viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Para que sus obras sean hechas en Dios. Con la Escritura, hermanos, hay muchas religiones allá afuera que te dicen que ya no, los mandamientos, ya esos, ya pasaron, ya están lejos, ya. Si Dios vino, hermanos, y no permitió que el hombre escribiera sus mandamientos, y Él descendió para escribir sus mandamientos con su dedo, hermano mío, y no permitió que nadie escribiera más que Dios en tablas de piedra, porque la piedra dura para siempre, la piedra dura mucho. Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra, que son su ley, no la ley de Moisés. La ley de Moisés es si tú transgredes la ley de Dios, venía una paga que Pablo hablaba. Ya no estás bajo esta ley humana, estás bajo la ley de Dios, y siempre será la ley de Dios. No cambia, hermano mío. La transgresión hacía que viniera la ley de Moisés, que apedreaba, y que habían ciertos mandamientos que si eras sorprendido te apedreaban. El ejemplo más claro, cuando quieren apedrear a la adúltera, hermano mío, sí debió de haber sido apedreada. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice, hermano mío. Mas Jesús vino a mostrarnos que esa ley con Él ya no. Por eso, si quieres cumplir toda la ley, la de Moisés, hermano mío, no la ley de Dios. Los 10 mandamientos son verdad, hermano mío. Hay muchas doctrinas que te enseñan que ya los mandamientos ya no, precisamente por las cartas de Pablo que han sido bien mal entendidas, hermano mío.
La ley de Dios jamás va a pasar, hermanos míos, es verdad. Y mira, te lo voy a mostrar con la escritura, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 17. Dice la escritura, dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Quién es un mentiroso? ¿Quién es el mentiroso desde el principio, hermanos? Lo sabes quién es. Que dijo Dios, no comas, y él dijo, no, de cierto no vas a morir, hombre, no morirás, te harás como Dios. El mentiroso. Y que hoy en día a mucha gente te mienten y te dicen, no te preocupes, no es Dios, quitan a Dios del camino, no es Dios, no, tú eres eterno, cuando mueras vas a ser eterno y vas a seguir eterno, porque todos somos espíritu. Sí, hermano mío, el problema es la condenación que habla Jesús, que si tú quieres vivir tu eternidad apartado de Dios o con Dios. Y hoy, hermano mío, todos quieren vivir eternamente. Y qué raro que queremos vivir eternamente con Dios y hoy aquí en la tierra no le damos absolutamente nada de tiempo a Dios. Aquí en la tierra no le damos tiempo a Dios y quieres servir a Dios en la eternidad. Y quieres estar con Dios en la eternidad. La carne no nos deja servir a Dios, hermano mío. El Espíritu en verdad quiere, dice la Escritura. Pero la carne no te deja. Y el que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia de Dios. La que sigue a Dios, hermano mío. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la descendencia de esa mujer. ¿Y cuál es la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios, no la ley del hombre. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. No dejes que nadie te engañe, porque muchos cuando les hablas de los 10 mandamientos, ¿sabes qué? Se enojan. ¿De qué crees que lado estás? Si te enojan los 10 mandamientos, ¿de qué lado estás? Si el que se enoja es el que se enoja desde el principio y te dijo, ¿sabes qué? Come, no vas a morir. Hombre, Dios no dijo eso. Lo que pasa es que vas a ser como Dios y hoy toda la gente quiere ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Diciendo, no, quitando a Dios del camino para hacer todo lo que ustedes quieran. ¿Al cabo qué? No vas a morir. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios, hermano mío. Hermanos, Dios es verdad y sus mandamientos son verdad. Sus mandamientos, hermano mío, es el núcleo de todo el Viejo Testamento. Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios y resucitó porque murió santo. La paga del pecado es muerte, por cuanto Jesús no pecó, resucitó al tercer día y Él vive. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos promete que nosotros aceptándole y viviendo conforme a su voluntad, conforme a lo que Él enseñó, Él nos da vida. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, hermano mío, todo aquel que murió a su carne y vivió santo y murió, Jesús sabe quiénes son y resucitarán en aquel día que Él venga. Y todos aquellos que seamos santos, que ya hemos muerto a nuestra carne, seremos levantados, hermano mío. Por eso en Apocalipsis dice, el que esté limpio, límpiese más, el que sea justo, practique la justicia.
El que esté santo, santifíquese más, hermano mío. Esa es la gracia de Dios que va unida con su justicia, va de la mano con la justicia de Dios. No las creencias que dicen, no, a mí me hizo daño muchas de esas creencias, hermano mío, a mí me hizo mucho daño. Esas creencias de que, no, nadie es perfecto, hombre, no, ay, Jesús tú nomás crees en Jesús y ya eres salvo. Hermano, creer en Jesús es seguir su doctrina. Creer en Jesús es seguir su doctrina, hermano. Creer en Jesús es seguir su caminar. ¿Qué leímos hace rato? El que cree en Jesús debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Tenemos que vestirnos de Jesús. ¿Y quién nos hace eso? El Espíritu de Dios. Tenemos que ser obedientes, hermano mío. La obediencia. La obediencia. Siempre la obediencia y siempre será la obediencia, hermano mío. La obediencia, lo leímos en el versículo, dice de Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿ves? Jesús nos salvó del pecado y de la muerte, hermano mío. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres la vida eterna? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. En otras palabras, crucifica los frutos de tu carne y empieza a vivir en el Espíritu. Esas son las cartas de Pablo siempre. Hoy estamos bajo el Espíritu, ¿sí? Y si tú ya moriste en la carne, hermanos, quiere decir que estás guiado por el Espíritu, y el Espíritu no te va a guiar a desobedecerse a sí mismo, porque el Espíritu de Dios es Dios. Espíritu de Dios. Romanos 6, del 1 al 23. Del 1 al 23, después de eso, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo está diciendo en ninguna manera. ¿Ven cómo la escritura de Pedro nos dice? Las cartas de Pablo son difíciles de entender. No está diciendo que Pablo está mal, son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes usan los escritos de Pablo para perderse, hermano mío, para desobedecer. Pablo jamás está diciendo que desobedezcas. Si ya no estamos bajo la ley, la que apedrea, estamos bajo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que reina en ti, en mí. Y el Espíritu de Dios no te hace a ti que seas pecador. No. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ven, hemos muerto al pecado, hermano mío. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La de Dios, no la de Moisés que apedreaba. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cartas de Pablo, hermano mío. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Todo lo que decimos, hermanos, tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Cuando tú te bautizas y fuiste bautizado, te moriste con Jesús para ser una nueva criatura. ¿Cuál? Obedeciendo, seguir a Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Esa es la vida nueva. Ya no en religiosidad, sino bajo la guianza del Espíritu de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nos bautizamos estamos exactamente muriendo a nuestros deseos de la carne para vivir para Jesús. Ahora vivimos para Jesús y Él nos da vida eterna con Él. Porque si fuimos plantados juntamente, así también nos seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Toma tu cruz y sígueme. Nuestro cuerpo ya fue crucificado juntamente con nuestro Señor.
Jesús y ahora vivimos de nueva manera. ¿Cómo? Obedeciendo, no desobedeciendo, hermano mío. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, hermano mío. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos al pecado, hermano mío. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. 10 mandamientos, no de la ley de Moisés. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todo lo que decimos tenemos que cimentarlo con la palabra. Porque el que ha muerto, ¿a qué? A los instintos naturales de la carne, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, enemistades, herejías, orgías, están en Gálatas, hermano mío. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, ya morimos en la carne, la carne ya no vivimos en pecado, y nos salvó del pecado y de la muerte. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Somos libres, a eso se refiere la Escritura, ser libres, hermanos, ser libres de pecado y de la muerte, no ser libres de la ley. La palabra de Dios dice que ya no estamos bajo la ley, ya estamos libres de la ley de Moisés, no de la ley de Dios, hermano mío. La ley de Dios no pasa, no cambia, porque el matar, hermano mío, es para siempre. El mentir es para siempre. El idolatrar es para siempre. Lo leímos en Apocalipsis, Jesús dice. Y los homicidas y los idólatras. Lo que pasa es que hay tanta doctrina, hermano. A mí me hizo mucho daño las doctrinas que se dicen allá afuera, hermanos. Y no voy a mencionar nombres porque no es la de ahí. Pero las doctrinas que te dicen, no, ya salvos una vez, ya salvos para siempre. No es cierto, hermano mío. Jesús dice que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, practique justicia, practicar, hacer justicia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñará más de él. Pero porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. ¿Ves? Para Dios vive. Y si tú ya moriste, y si tú ya te bautizaste, entonces tú para Dios vives. Si tú ya aceptaste a Jesús, ya te bautizaste, para Dios estás viviendo, para Dios. Por eso toda la Escritura, hermanos, se cumple. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura, pero busca el reino de Dios. Dios te prospera, hermano mío, y no estamos con Dios para que nos prospere, que es otra de las cuales las doctrinas de afuera, ¿no?, de prosperidad. No, hermano, se trata de que la prosperidad verdadera es los frutos del Espíritu: amor, paz, templanza, mansedumbre. Todo eso es verdadera prosperidad, y cuando tú estás con Dios, Dios te va a prosperar donde quiera que vayas. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres, hasta en el desierto. Si te vas al desierto, Dios te va, porque si estás con Dios, estás prosperado. Esa es la verdad. Estás en paz. No anhelas nada a tu carne, sino anhela tu ser, tu interior, a Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas a sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? Esta carne
tiene concupiscencia, tiene instintos a matar, a robar, a destruir, a mentir. Esta carne tiene instintos de idolatrar, tiene instintos de adulterar, de fornicar. Esta carne tiene todos esos instintos. Esas son las concupiscencias. Si tú eres guiado por esas concupiscencias y haces esas concupiscencias, por eso dice Pablo, ordeno a todos que tales que hagan estas cosas, los tales que no heredarán el reino de Dios, los tales que siguen practicando las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Los que siguen todas estas cosas, esa es concupiscencia de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La gracia es justicia, hermano mío. La gracia va unida con la justicia. Y hay gente afuera que dicen que nomás es gracia, no es justicia. Y la justicia dice, no, ya es por gracia. Jesús vino a morir por ti y por mí en su justicia. Y Él no pecó. Para que tú y yo vivamos justamente delante de Él. Porque le amamos, guardamos sus mandamientos. No porque queremos salvarnos, guardamos sus mandamientos. No, hermano mío, porque le amamos, guardamos lo que Él dice que está bien. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado, instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo gracia. Y aquí otro versículo sacado fuera de contexto. No estás bajo la ley, sino bajo gracia. Y la gracia va unida con la justicia de Dios. La ley de Dios, no la ley de Moisés, hermano mío, dada al pueblo de Israel. El 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Son difíciles de entender las cartas de Pablo, hermanos, pero Pablo nos dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Ojo, obedecerle. Si estamos en el Espíritu de Dios, ya lo hemos dicho, hermano mío, si eres guiado por el Espíritu, ya no desobedeces al Creador. No hay tal cosa. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ya no puedes pecar. Y ya no te molesta si la demás gente peca o no. No eres religioso. Nosotros estamos llamados a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no a forzar a nadie. Dios da un libre albedrío para toda la gente y para todo el mundo, y hasta ahorita el libre albedrío ahí está. Por eso el mundo está como está. Pero tú estás llamado a obedecer. Estamos llamados a obedecer, hermano mío. Y no se puede obedecer en la carne. Pero Dios dejó el Espíritu, su Espíritu, para que nosotros, por obediencia, primero aceptándole, bautizándole, y entonces el Espíritu de Dios se posa en nosotros porque estamos aceptando sus mandamientos, su ley en nuestra vida, hermano mío. Por eso en el arca, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. El arca del pacto, ¿quién es? Es Jesús. Jesús vino en carne. Y en el arca del pacto, ¿qué había? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, el pan del cielo. Todo es representación de Jesús.
Y el Espíritu de Dios murió, se posó en Jesús. Y Él murió en carne, hermano mío. Y al momento que Él muere, hermano, se rasga el templo, diciéndonos que el Espíritu de Dios está al alcance tuyo y mío. En Hechos viene el derramamiento del Espíritu de Dios, hermano mío. Y desde allí, hermanos, todo aquel que se somete a Dios, el Espíritu de Dios te guía. Si te sometes, ya no estamos bajo la ley de Moisés, no, ley de Moisés, estamos bajo la ley de Dios. 10 mandamientos, hermano mío. Porque el Espíritu no te va a guiar a matar, el Espíritu de Dios no te va a guiar a mentir, el Espíritu de Dios no te va a guiar a idolatrar. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La paga del pecado siempre va a ser muerte, hermano mío. Siempre. Pero Dios dio su gracia y Dios dio su Hijo. Y Él fue santo, y Él es santo, Él es santo, Él murió santo en esa cruz y resucitó al tercer día. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Estamos siguiendo a Jesús. Ahora es obediencia, siempre ha sido, hermano mío. Pablo nunca habló mal de la ley de Dios. Está hablando de la ley de Moisés, hermano, y todas las cosas que los fariseos y escribas guardaban. Por eso Jesús les dijo, ustedes prefieren guardar mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, en vez de guardar el mandamiento de Dios. Todas las doctrinas afuera, hermanos, en vez de guardar el mandamiento, los mandamientos de Dios, estamos obedeciendo mandamientos de hombre. Pero gracias a Dios que aunque estáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. De eso nos libertó Jesús. Viniste a ser siervos de la justicia. La gracia va con la justicia, hermano mío. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Ves? Somos débiles, hermano. Nadie somos perfectos. Necesitamos la ayuda de Jesús y su sangre preciosa y el Espíritu de Dios que mora en nosotros para que nos ayude y nos guíe, hermano mío. De eso es perseverar en la fe. Así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ven, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Presentar porque somos templo del Espíritu de Dios y ahora presentamos para justicia, hermano mío. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. ¿Ves? Pablo es claro. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Todo lo que hacíamos antes era para muerte, hermano mío. Estábamos desahuciados. Todo el mundo está desahuciado sin Jesús. Todo el mundo está desahuciado sin Jesús. Pero con Jesús, nueva criatura somos. Con Jesús, nueva criatura somos. Obedientes, perseverando en la fe y en la gracia de la justicia, hermano mío. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que Jesús dice en Apocalipsis, el que sea justo, el que sea limpio, límpiese más, el que esté justo, practique la justicia, y el que esté santo, santifíquese más. Apocalipsis 22, lo acabamos de leer, y es lo mismo que Pablo está diciendo, hermano mío. ¿Por qué es lo mismo? Porque está guiado por el Espíritu de Dios, hermano mío. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Ven, hermanos, la paga del pecado es muerte, hermano mío. Ahora que tenemos a Jesús es peor. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad. Y todos los días tenemos que estar buscando, limpiándonos. Y solamente con Jesús y el Espíritu de Dios, Él es el que nos limpia, su palabra, hermanos.
Si no leemos la Escritura, si no estamos orando, si no leemos la Escritura, si no estamos orando, hermano mío, la carne se revela siempre contra el Espíritu. Esas son las cartas de Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús es Señor nuestro, estamos vestidos de Jesús. Entonces estamos obedeciéndole a Jesús, estamos sirviendo a Jesús, estamos guiándonos a Jesús. Lo que leímos en Juan, primera de Juan 2, que dijo, si decimos andar en Jesús, guardamos sus mandamientos, sino el tal de un mentiroso. El que anda como debe andar como Jesús, como Él anduvo, hermano mío, como Él anduvo. Ese es el plan de Dios. Que el Espíritu de Dios, nosotros nos neguemos a nosotros mismos, a nuestra carne, y que nos dobleguemos a que el Espíritu sea guiándonos, hermano mío. Es la voluntad, y que seamos revestidos de Jesús. No creyéndonos Jesús, hermanos, ser revestidos de Jesús con los frutos del Espíritu de Dios. Efesios 2. Efesios 2. Leímos del 1 al 10 la semana pasada y esta es la confirmación del 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Hermano mío. ¿Ves de cuál ley está hablando? Ahora todavía estaban pidiendo que se hicieran circuncisión, hermano mío. Ya no. Ahora tenemos que circuncidarnos ¿de qué? Del corazón. Hasta las mujeres, hermanos, del corazón, guardando los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7, 17 al 19. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesús, limpia, pura, justa. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, hermano mío, aboliendo en su carne, ojo en este versículo, hermano, aboliendo en su carne de Jesús, porque Él vino a obedecer, hermano mío. Él vino a vivir santo, murió, resucitó. Vino a vivir santo en esta carne, murió santo, resucitó, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque dice, aboliendo en su carne las enemistades. En su carne Jesús abolió las enemistades, hermanos. ¿Cuál enemistad? ¿Cuál enemistad? No la ley de los mandamientos, hermano. Ojo, abolió en su carne. Él cumplió los mandamientos a cabalidad en su carne. Antes estaba así. Todos en la carne pecábamos. Jesús vino santo. Y la ley de Dios de los mandamientos abolió eso. Él vivió santo. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él vive. Él está sentado a la diestra del Padre porque obedeció sus mandamientos, hermano mío. Él quitó esa enemistad que había entre la carne y los mandamientos de Dios que dan vida. En su carne Él murió santo, Él es vida, Él da vida. Por eso dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz entre la ley de Dios y la carne, hermano mío. El dragón se enojó contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús.
Santo eres, Señor. Estamos llamados a vestirnos de Jesús, a seguir al Maestro, a quitar la enemistad, porque Jesús lo hizo. Y ahora con la ayuda del Espíritu de Dios, a ser un nuevo hombre que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Obediencia da vida, lo acabamos de leer en las cartas de Pablo, hermano mío. Un solo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y todo mundo piensa que habla de la enemistad, de que la ley, no. La ley da vida. La ley de Dios da vida, no la ley de Moisés. Jesús vino a vivir conforme a la ley de Dios. De Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven, hermanos? Todo está sustentado con la palabra. Gracias a Jesús hoy tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a quitar la enemistad que había. Y hoy esta tierra y tu tierra tiene que estar con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús para ser un nuevo hombre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los apóstoles jamás hablaron en contra de los mandamientos de Dios. Pablo habló en contra de la ley que los fariseos y los escribas en aquel tiempo todavía querían seguir viviendo. Querían seguir viviendo en circuncisión, querían seguir matando corderos, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha sido dado al mundo, hermano mío. Querían seguir apedreando. ¿Qué le pasó a Esteban, hermano? ¿Qué le pasó a todos los apóstoles? ¿Por qué los mataron? Porque todavía querían seguir bajo la ley, hermano mío. La ley que fue añadida después de la transgresión, de transgresiones fue añadida. No la ley de Dios. Santo eres. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, hermano mío, no Pedro, como muchas otras doctrinas enseñan. Pedro quiere decir piedra. Y cuando dijo, tú eres el hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú eres el Hijo de Dios. Dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra, por lo que él edificó, porque lo que dijo Pablo, que Jesús es el Hijo de Dios, y él es la piedra del ángulo, Jesús es la piedra del ángulo. Sobre esa piedra Jesús se levantará la iglesia, no sobre Pedro, hermano mío. La piedra del ángulo es Jesús. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ve, los apóstoles y profetas, hermano mío. Los profetas siempre Dios mandó al profeta, al pueblo de Israel, a decirles que habían desobedecido a Dios. ¿Qué? Violaron el pacto. ¿Cuál? 10 mandamientos, hermano mío, desde Génesis hasta Apocalipsis. En quien todo él edificó, dice, el fundamento del profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo es la piedra del ángulo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ven, hermano, para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada, somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y qué requiere Dios? Siempre desde el principio. Obediencia ¿a qué? A sus mandamientos. Si tú estás guiado bajo el Espíritu es porque estás obedeciendo. Ya no estás bajo la ley que apedrea, que mata. No, ya estás bajo la ley de Dios, de sus mandamientos. De sus mandamientos. ¿Qué haces? Ya somos ahora. Estamos vestidos de Jesús.
Gálatas 3, del 10 al 29. Dice la palabra de Dios: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ojo hermanos, de las obras de la ley, no es por obras para que nadie se glorie, y en aquel tiempo todavía estaban apedreando, todavía estaban persiguiendo, todavía estaban queriendo circuncidar a la gente. Hermano mío, tienes que ser circuncidado del Espíritu de Dios, del corazón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando leen esto dicen automáticamente que los mandamientos son maldición. ¿Cómo van a ser maldición, hermano? Sin matar es por la eternidad. No puedes matar, no puedes robar, no puedes mentir, no puedes idolatrar. ¿Ves, hermano? Por eso dice Pedro, hermanos, son difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen, hermano mío. Y aquí tuercen este versículo. Miren, hermanos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el libro de la ley, no en las tablas de la ley, hermano mío. En el libro de la ley, no en las tablas de la ley. Las tablas de la ley es la ley de Dios, no el libro de la ley de Moisés que estaba fuera del arca del pacto, hermano mío. El libro de la ley estaba fuera del arca del pacto. Las tablas de la ley estaban adentro del arca del pacto. Hermano, Jesús guardó los mandamientos de Dios. Guardó los mandamientos, no la ley. No la ley, hermano mío. Porque Él no fue nunca transgresor. Nunca fue transgresor Jesús. Para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hermanos. ¿Ven? Jesús vino en carne. Jesús vino en carne a morir por ti y por mí. Él vino a vivir la ley de Dios. Él murió santo, perfecto, puro, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. De eso está hablando. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es la promesa del Espíritu, vivir guiados por el Espíritu, que no nos hace desobedecer. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tú y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente que habla desde el principio es la esperanza de que venía Jesús. Y ya vino Jesús hace 2000 años y resucitó al tercer día. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No lo abroga para invalidar la promesa. Ojo, hermanos, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa de Dios fue que cualquier hombre que haga estas cosas vivirá. Eso lo dice la palabra. Jesús vino a vivir acorde a sus mandamientos. Terminó la enemistad que había de los mandamientos en la carne, y en su carne hizo un nuevo hombre, y Él resucitó. Él resucitó porque fue desobediente. No, hermano mío, porque fue obediente. ¿A quién seguimos? A Jesús. Bajo el régimen del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a desobedecer, porque la paga del pecado es muerte, y siempre la paga del pecado será muerte. Mas la dádiva de Dios es Jesús, está en Cristo Jesús, y la vida eterna, hermano mío. $430 después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa es Jesús, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las
Pecado es transgresión de la ley. Otro versículo, hermanos, que nos dice, pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley, pecado es transgresión de los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y acá arriba estamos leyendo que es el libro de la ley, no las tablas de la ley, hermano mío. Ojo, ojo, no dejes que nadie te engañe. Y el libro de la ley, toda la ley a Israel fue añadida a causa de las transgresiones de la ley de Dios. Si tú transgredes el amor de Dios, que son los 10 mandamientos, entonces vino la ley de Israel. Entonces, ¿para qué fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la simiente que vivió perfecto acorde a la ley de Dios, las tablas de la ley, no acorde a la ley de los mandamientos de Moisés, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Jesús era judío, sí, vino de la tribu de Judá, y él guardó todo lo que había que guardar, hermanos, y él murió santo, limpio, puro. Por eso guardamos los mandamientos de Dios, porque por amor a Jesús guardamos los mandamientos. Ya se acabaron las transgresiones. Ya morimos para Jesús. Y ahora vivimos guiados por el Espíritu de Dios. A quien fue hecha la promesa fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra vez Pablo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley ha sido nuestro ayo, en todo el Viejo Testamento ha sido el ayo. ¿Para qué? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué guardó Cristo? Los mandamientos de Dios, hermano mío. No la ley. No la ley de Moisés. La ley de Dios guardó Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la grande y terrible, hermano, terrible creencia que hay de mucha gente, que cuando está hablando de la ley no están pensando en la ley de Dios. No, hermanos, es la ley de Moisés, el libro que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Transgresión de qué? De los 10 mandamientos. Pecado es transgresión de la ley, y siempre lo será, transgresión de la ley. Las transgresiones vino la ley. De eso está hablando Pablo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ese ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesús. ¿Y Jesús obedeció o no obedeció? Obedeció, hermano mío. Él acabó la enemistad que había de la ley, de las ordenanzas de Dios en su carne, para ser un nuevo solo hombre. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano mío. Seguir a Jesús, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús. Y Jesús fue obediente, hermano mío, no fue desobediente. Jesús fue obediente y es obediente. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Todo lo que decimos, hermanos, tenemos que cimentarlo con la palabra de Dios. Hermano mío, estamos en los últimos días, ser revestido de Jesús. Como dijo en Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, practique la justicia. El que esté santo, santifíquese más. Estamos en días en los que tenemos que justificarnos. Jesús nos limpia con su sangre, hermanos, pero estamos guiados, y perseverar en la fe es vestirnos de Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Apúntalo y subráyalo, de Cristo. El que conoce y dice,
que conoce a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Todo en la palabra se cumple, hermano mío. Debe andar como Él anduvo, revestidos de Jesús. Jesús no vino a morir, hermano, para que tú vivieras una vida como se te da la gana. Para que tú y yo vivamos de la forma en que queremos, no. Jesús no es el camino, tenemos que seguir a Él. Por eso ya después dice, en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sí, hermano mío, si es por fe, y si crees en Jesús, entonces ¿qué crees? Crees en sus enseñanzas, en su doctrina, no en la doctrina de la religión, no, en la doctrina de Jesús, que Él guardó los mandamientos de Dios y murió santo, hermano mío, santo, guardando los mandamientos de Dios. Y vive, resucitó al tercer día. Y Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso, hermano mío, en San Juan 15, ya lo leímos hermanos, en otros mensajes, pero para que te quede claro, San Juan 15, 9 y 10, San Juan 15, 9 y 10, palabras de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu. Todo se conecta en la palabra de Dios. Sí, dice, como el Padre, el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Cuál es el amor? El 10, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús vino a permanecer en el amor perfecto de los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos, y Él murió santo. Y dice Jesús que permanece en mi amor. Eso es permanecer en el amor verdadero de Dios, hermano mío, con la palabra de Dios, hermanos. No usando fábulas, ni creencias, ni yo pienso, ni yo creo, no, hermano mío, la palabra de Dios. Y con esto termino en Salmos, hermanos. Ya les he dicho que lean Salmos 119. Léanlo todo completo, hermano mío. Vamos a dar nada más ciertos importantes de todo el Salmo 119. Vamos a leer Salmo 119 del 1 al 16. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No en la ley de Moisés, hermano mío. En la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Bienaventurados los que guardan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, no la ley de Moisés, hermano mío, porque ese libro fue añadido a causa de las transgresiones de los mandamientos de Dios. Todo tiene sentido. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, hermano mío, a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Eso es alabar a Dios de corazón, hermano mío. No es nada más cantar bonito, predicar bonito, no, hermano mío, es a obedecerle, ser buena tierra para guardar sus mandamientos, hermano mío. Eso es adorar al Creador. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pecado es transgresión de la ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios. De tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Porque en Éxodo empiezan los mandamientos diciendo, y Jehová
Dios dijo estas palabras, y cuando dijo las palabras, escribió con su dedo en 2 tablas de piedra, no en el libro de la ley, hermano mío, que habla Pablo. Por eso tienes que identificar de qué ley está hablando Pablo. Sus mandamientos son eternos, hermano mío. Y en el mismo 116 te vas al 86. Te pido, porque quiero hacerlo más corto, hermano, si no lo leería todo, pero lo más importante, ahora del 86 al 88, en el mismo Salmo 119, dice la palabra de Dios, de 86 a 88, todos tus mandamientos son verdad. Los 10 mandamientos son verdad. ¿Verdad, hermanos? Que he dicho que el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, la palabra de Dios es verdad y sus mandamientos son verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Palabra de Dios. 10 mandamientos vienen de su dedo, pero Jehová Dios habló estas palabras. Por eso se llama toda la escritura palabra de Dios, la palabra que da vida. Vivifícame. ¿Qué le dio vida a Jesús? Él anduvo en sus mandamientos de Dios, Él permaneció en los mandamientos de Dios y Él murió y el Padre lo resucitó porque guardó los mandamientos de Dios. ¿Qué crees, hermano mío? Estamos siguiendo a Jesús, estamos guardando ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora del 93 al 94. 93, 94. Vean, hermano mío. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Los mandamientos de Dios te vivifican. Tuyo yo soy y sálvame, porque he buscado tus mandamientos. He buscado tus mandamientos. Por eso Jesús, vuelvo a decir, he permanecido en tu amor, Padre, he guardado tus mandamientos. Lo más importante, hermanos, del Viejo Testamento, el núcleo, son sus mandamientos, porque son los mandamientos de Dios y dan vida. Ahora, 165 al 177, del mismo Salmo 119, 165. Al 177 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Ven, hermano, tu ley son los 10 mandamientos. Tu ley son los 10 mandamientos. El libro de la ley que fue añadida a causa de las transgresiones de tu ley, no las tablas de la ley. Dice Pablo, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Y hoy afuera dice, no, ya los mandamientos no, ya están hasta allá. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Por eso dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque Él permaneció en los mandamientos de su Padre y murió santo, puro, limpio, guardando los mandamientos de Dios. ¿Y a quién servimos? ¿A Jesús? Pero el dragón se enoja con los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos tienen la fe de Jesús. Si tú te enojas cuando te hablan de los mandamientos de Dios, entonces eres parte del perseguidor y del mentiroso. Si tú dices que la ley de Dios ya no, entonces estás del lado del otro, no de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ni no hay para ellos tropiezo. Tu salvación, he esperado, oh Jehová. Jesús es la salvación que anduvo en los mandamientos
mandamientos de su Padre y resucitó al tercer día. ¿Quién es la salvación? Jesús derribó, aboliendo la enemistad que había entre los mandamientos y la carne, hermano mío. Había una enemistad y hizo de los dos uno solo, es lo que dice Pablo. Viviendo perfectamente en los mandamientos de Dios, no en la ley de Moisés, hermano mío. Obvio que él iba a las fiestas, iba a todo lo que dice Levíticos, hacía todo lo que hizo Levíticos. ¿Por qué? Porque él es de la tribu de Judá, pero nunca apedreó. Ahí está la demuestra, hermano mío. Cuando quisieron apedrear a la adúltera, ¿qué dijo él? El que esté libre de pecado, el que esté libre del pecado, el que esté libre de pecado. Pecado es transgresión de la ley. El que esté libre de pecado tiró la primera piedra y nadie la tiró, porque todos somos pecadores, y el que no tenía pecado tenía todo derecho, hermanos, ante la ley de Moisés, de apedrearla, y no la apedreó. Pero le dijo unas hermosas palabras: ¿quién te persigue? Nadie, maestro, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia. No peques más. Cada que tienes encuentro a Jesús, te dice Jesús: no peques más. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Deme entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbreme conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? Porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando habla la palabra de Dios de la justicia de Dios, ¿qué crees, hermano mío? Son sus mandamientos. No dejes que nadie te engañe, subráyalo y lee todo el Salmo 119. Estamos sacando lo más hermoso, pero sus mandamientos son verdad, son justicia, son eternos, porque todos tus mandamientos son justicia. Eso es andar en Jesús. Esa es la justicia de Dios, hermano mío. Para cuando te digan qué es la justicia, aquí está Salmo 119, el 72. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un deleite, es delicioso sus mandamientos. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hermanos, Dios me los bendiga. Si apuntaste los versículos, escudriñalos, no dejes que nadie te engañe. Estamos en los últimos días y Jesús dice en Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más. El que sea justo, practique la justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra, hermano mío. Hay muchas doctrinas allá afuera que hacen mucho daño. A mí me hicieron mucho daño. Porque te dicen que nadie es perfecto y nadie puede ser perfecto. Sí, nadie puede ser perfecto y nadie es perfecto. Lo dice también la palabra. Pero ya nos bautizamos y ahora estamos vestidos de Jesús. Y la perseverancia es perseverar en la fe. Y la fe es la justicia. ¿Cuál es la justicia? Los mandamientos. En Apocalipsis 17, el dragón se enoja contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Unido, hermano, no separado. La palabra de Dios es verdad. Y yo sé, hermanos, que si te causa molestia, porque lo dice la Escritura, entonces estás del lado del otro, no de Dios. Son sus mandamientos, hermano, no son los mandamientos de nadie más. Y ojo, ahí viene una nueva orden mundial donde van a poner los mandamientos de quién, que van en contra de los mandamientos de Dios, hermano mío. Ojo,
No dejes que nadie te engañe. Jesús lo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Y también Pablo lo dice, hermano, mirad que nadie os engañe. La sana doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es la sana doctrina? Andar en los mandamientos de Dios, amando a Dios y amando al prójimo como a ti mismo. No dejes que nadie te engañe. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que das, Señor. Que usted sea, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir y a perseverar en su amor, que son sus mandamientos, Señor. Jesús lo dijo. Señor, que usted sea guiándonos, Señor, a su verdad, su palabra es verdad. No nos deje caer en tentaciones, Señor. Líbrenos del mal, Señor. Que sea usted guiándonos todo el tiempo, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por la paz, Señor, que nos da. Gracias, Señor, por su amor que nos da. Muchas gracias por todo, mi Señor Jesús. Y nos vemos la próxima, hermanos. No dejes que nadie te engañe. Le damos gracias al Padre y el propósito de este canal es para que tú y yo escudriñemos su palabra. Primero darle la gloria a Dios, pero tú y yo escudriñar su palabra y ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Escudriña, escribe los versículos, métete a la palabra de Dios, hermanos, porque no es mi verdad, es la palabra de Dios. Dios no cambia, el que tiene que cambiar es uno, y es por obediencia, hermano mío. La justicia es por obediencia a Dios. Es menester obedecer a Dios, hermano mío, antes que al hombre. Es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Que Dios te bendiga. Que sea la luz en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que hagas. Que la paz de Dios sea en tu vida, hermano mío. Que sea sanidad en tu vida. Que el Espíritu de Dios sea en ti. Y que todo lo que hagas, Dios lo prospere. Pero primero que te llene de sus frutos del Espíritu, hermano mío. Dios te bendiga. Hazle like. Suscríbete. Comparte. La idea es compartir, hermano. La idea nunca es poner a nadie a hacerlo a fuerzas. No, hermano mío. Lo de Dios no es a fuerzas. Pero la nueva orden del mundial que viene sí es a fuerzas, hermano mío. Y en aquel día no va a haber ni ateos, hermano mío. Porque vas a tener que obedecer. Lo dice la Escritura en Apocalipsis. Hará que chicos y grandes se pongan una marca, hermanos. ¿Y la marca qué es? Obediencia, no al Creador. Obediencia al mundo y a lo que ellos dicen que está bien y que está mal. Cuando Dios te dice que está bien y que está mal. Dios te bendiga. Que seas, en el nombre de nuestro Señor Jesús, guiado por su Espíritu a caminar conforme a su voluntad. Y Él te da vida eterna. Vida eterna, hermano. Dios te bendiga.